cumpleaños invité a mi hijo y a su esposa a compartir un pastel que había preparado yo mismo, pero ellos prefirieron ir a un restaurante de lujo sin invitarme. Horas después, recibí un mensaje. «Papá, guárdanos un pedazo de pastel». Sonreí y soplé mis velas solo. Cuando regresaron, la casa estaba vacía con solo el pastel sobre la mesa y una nota. Se quedaron helados al leerla. Tenía 72 años cuando descubrí que mi valor como padre cabía en un mensaje de texto pidiendo que guardara las sobras de un pastel. Déjenme contarles sobre el día en que soplé mis velas solo y por primera vez en décadas volví a encender la llama de mi propia dignidad. Era el 23 de abril. Me desperté temprano como siempre, pero ese día era diferente. Primavera, como decía mi abuelo Sebastián, él me había enseñado todo sobre repostería y habría estado orgulloso de lo que preparé esa mañana. Un pastel de cajeta con cobertura de chocolate de Oaxaca no era cualquier receta, sino aquella que mi abuelo había escrito a mano en una libreta amarillenta por el tiempo, con esa letra temblorosa que solo quienes han vivido mucho pueden hacer. Cada ingrediente tenía un significado. La cajeta era artesanal y costosa, pero poco me importaba. Después de todo, ¿cuántos cumpleaños tenemos en la vida? El aroma llenó toda la casa. Chocolate derritiéndose, masa inflándose, ese perfume dulce que te abraza desde adentro. Mientras esperaba que horneara, fui al aparador de la sala y saqué el mantel verde esmeralda que había heredado de mi madre. Ella había bordado cada esquina a mano con diminutas flores color marfil. Pasé mi mano sobre la tela y sentí una opresión en el pecho. ¿Alguien guardaría esto cuando yo ya no esté? Coloqué el mantel sobre la mesa de la terraza. Había comprado velas color perla en una boutique elegante del centro, de esas que cuestan 3 veces más que las normales pero que brillan diferente una vez encendidas. Dispuse 2 platos de porcelana, aquellos que solo uso para ocasiones especiales. Servilletas de tela cuidadosamente dobladas. Todo estaba listo a tiempo. Tomé mi teléfono y llamé a Miguel, mi hijo único, 42 años, las sienes empezando a encanecer, la misma sonrisa de helado que tenía de niño cuando pedía otro taco de frijoles con mantequilla. Miguel, mijo, el pastel está listo. Y si vienes como a las 7 de la tarde, comí solo todo el día. Quería tanto compañía para soplar mis velas. Silencio al otro lado de ese pesado. Papá, es que Daniela reservó mesa en la hacienda de los Morales. Ese restaurante nuevo, ¿sabes? Ya confirmamos. La hacienda de los Morales, sabía cuál era. Había pasado por ahí la semana pasada. Fila de espera en la puerta. Estacionamiento lleno de camionetas importadas, gente tomando fotos de su comida antes de comer. El tipo de lugar donde una cena para 2 cuesta más de 8,000 pesos. Tragué con dificultad. Pero Miguel, hice el esfuerzo de preparar este pastel. Es mi cumpleaños hoy. ¿Te acuerdas? No puedes pasar aunque sea media hora. Escuché la voz de Daniela en el fondo, cortante, impaciente. Dile que pasaremos después, Miguel, dile. Mi hijo suspiró, ese suspiro cansado de alguien que no quiere pelear. Papá, pasaremos después. Sale, guárdanos un pedazo. Después, siempre después. Colgué y me quedé ahí, mirando ese pastel perfecto sobre la mesa, las velas color perla esperando ser encendidas, el mantel bordado que mi madre había hecho con tanto cuidado, los 2 platos vacíos. Me senté en el sillón de mimbre de la terraza y respiré profundo. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa, demasiado hermoso para un momento tan feo. Pensé en cuántas veces en estos últimos 3 años, desde que Miguel se había casado con Daniela, había sido dejado de lado. La última Navidad se fueron a Acapulco con los papás de ella. Para el año nuevo viajaron sin avisarme. Para su cumpleaños en enero, le di 80,000 pesos para ayudarlos a remodelar su departamento. Apenas me miró a los ojos cuando me dio las gracias, pero nunca antes había sentido esto, este dolor agudo en el pecho, como si alguien hubiera clavado una aguja en pleno centro de mi esternón y la hubiera torcido lentamente. No iba a venir. El día de mi cumpleaños habían elegido ostiones y champán en lugar de mi compañía, y yo estaba aquí con un pastel hecho en casa, velas costosas y una soledad que dolía hasta el alma. Pero lo peor aún estaba por venir. Y cuando llegó todo cambió.
Eran las 9:30 de la noche. Todavía estaba sentado en ese sillón de mimbre, mirando el pastel intacto. Las velas habían quedado sin encender en su caja. El mantel verde esmeralda parecía juzgarme. Tanta preparación para nada. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Lo tomé con esa estúpida esperanza que tenemos incluso cuando sabemos que nos van a decepcionar. Mensaje de Miguel. Antes de abrirlo vi que había publicado en Instagram. Curiosidad idiota, lo sé, pero miré de todos modos. Ahí estaba mi hijo. Sonrisa amplia, copa de champán en mano, selfie junto a él en ese vestido rojo entallado con escote generoso, haciendo ojitos para la cámara. La leyenda decía, noche perfecta en el mejor restaurante de la ciudad. Noche perfecta. Mientras yo soplaba solo mis velas, su noche era perfecta. Respiré profundo y abrí su mensaje. Papá, guárdanos un poco de pastel. A Daniela le encanta la idea de probarlo mañana. Lo leí 3 veces. Cada palabra era una puñalada diferente. Guárdanos pastel. Como si lo hubiera hecho para tener sobras. Como si el pastel no fuera parte de un momento que acababan de destruir. Como si yo fuera el refrigerador familiar que solo sirve para guardar cosas cuando ellos tienen antojo. Y peor, a Daniela le encantaba la idea. Daniela no había venido, no había llamado para desearme feliz cumpleaños, pero ya estaba decidiendo cuándo se comería el pastel que hice para mi cumpleaños que habían ignorado. Bloqueé mi teléfono y lo dejé sobre mis piernas. Me quedé mirando al vacío durante unos buenos 10 minutos. El silencio en la casa era ensordecedor. Ni vecinos, ni coches pasando, ni perros ladrando. Solo yo y ese vacío que parecía hacer eco. Me levanté. Encendí las velas yo mismo, las 12. La luz dorada danzaba sobre mi rostro mientras cantaba las mañanitas en voz baja, casi un murmullo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Mi voz se quebró a la mitad. Tragué mis lágrimas y terminé. Despierta, Ricardo, despierta. Mira que ya amaneció. Soplé todas las velas de un golpe. No pedí deseos. Ya no había nada que desear. Me senté a la mesa de la cocina y dejé caer mi cabeza entre mis manos. Fue entonces cuando los recuerdos llegaron en avalancha. Miguel tenía 7 años cuando su madre murió. Infarto repentino un martes por la mañana. Yo tenía 38. Viudo, sin profesión estable, con un niño que criar solo. Aprendí costura con mi vecina, doña Linda. Empecé haciendo dobladillos por 50 pesos. Luego acepté trabajos de costura a medida. Vestidos de noche, trajes, vestidos de boda. Pasé 30 años sentado en esa máquina de coser Singer negra, pedaleando hasta el amanecer para que Miguel no le faltara nada. Nunca le faltaron buenos zapatos, nunca útiles escolares. Cuando quiso ir a una escuela de negocios privada, vendí el único anillo de oro que tenía, la herencia de mi abuelo, para pagar las colegiaturas. Y lo logró, se graduó, consiguió un buen trabajo. Conoció a Daniela en una fiesta de fin de año de la empresa. Al principio pensé que era buena persona, bonita, educada, siempre con una sonrisa lista. Miguel estaba enamorado. Sus ojos brillaban cuando hablaba de ella. Casé a mi hijo con felicidad hace 3 años en una ceremonia bonita que ayudé a pagar. 120,000 pesos de mi jubilación. Pero después de la boda las cosas cambiaron. Miguel empezó a llamar menos. Las visitas se volvieron cortas, apresuradas. Siempre había una junta, una cita, una cena planeada. Daniela nunca tenía tiempo de tomar un café conmigo. Siempre cansada, siempre ocupada. La última Navidad se fueron a Acapulco con su familia. Me lo dijeron 2 días antes. Pasé Nochebuena solo viendo películas viejas en la tele. Para el cumpleaños de Miguel en enero, le di esos 80,000 pesos para ayudarlos a remodelar su departamento. Me abrazó rápidamente, dijo gracias papá, y se fue a contestar su teléfono. Daniela ni siquiera bajó de la camioneta. Y ahora esto, mi cumpleaños, el pastel que hice con mis manos, las velas que compré con cuidado, el mantel que coloqué con esperanza, todo ignorado por ostiones y champán. Miré el pastel sobre la mesa, perfecto, intacto, inútil. Fue entonces, en ese pesado silencio de la cocina a las 10 de la noche, que algo en mí se rompió. No era enojo, no era dolor, era claridad. La claridad de que había pasado 72 años siendo útil, siendo necesario, siendo práctico, pero nunca siendo valorado. No era un padre, era un banco, era una despensa,
Era la persona que resuelve, que guarda, que espera, que acepta. Y esa noche, mirando ese pastel solitario, decidí algo. No lo aceptaría más. Me levanté, tomé un bolígrafo y papel. Mi mano temblaba, pero escribí firmemente. Cada palabra era una declaración de guerra contra la invisibilidad que había permitido. Doblé el papel, lo coloqué bajo el pastel. Luego fui a la recámara, abrí el armario y saqué mi maleta de viaje. Esa azul marino que nunca usaba porque pensaba que iba a quedarme ahí esperando ser recordado solo cuando fuera conveniente. Se equivocaban rotundamente. A las 3 de la mañana, todavía despierto, ya sabía exactamente qué iba a hacer, y él no tenía idea de lo que estaba por llegar. ¿Saben ese momento cuando ya están hartos de ser tratados como una opción secundaria? Bueno, el mío acababa de llegar, y lo que hice después dejó a mi hijo y a esa muchachita con la boca abierta. Eran las 3 de la mañana. Estaba acostado en la cama, mirando el techo, y sabía que no podría dormir. No con esa bola en la garganta, no con ese sentimiento de haber sido aplastado y tirado a la basura como una cáscara de naranja. Me levanté, me puse la bata y fui a la sala. Me senté en el viejo sofá de vinilo, ese donde había mecido a Miguel recién nacido, donde le había enseñado a leer, donde lo había consolado cuando su primera novia lo dejó. Tomé mi teléfono y empecé a revisar fotos viejas. Miguel a los 6 años, sonrisa chueca, sosteniendo el diploma de mejor alumno de la clase. Miguel adolescente en uniforme, yendo a su primer día de prácticas. Miguel graduado en toga, abrazándome fuerte mientras yo lloraba de orgullo. ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿O nunca realmente lo tuve? Criamos un muchacho tan acostumbrado a recibir que olvidó cómo dar de vuelta. No era solo su culpa. Era también de Daniela. Empecé a recordar las señales que había ignorado, las pequeñas faltas de respeto que había tragado, porque no quería ser el suegro fastidioso. En la inauguración de su departamento, ella hizo un punto de decir frente a todos: «Ay, Ricardo, no tenías que traer un regalo tan caro. También aceptamos tarjetas de regalo, ¿eh?» Había regalado un juego de vajilla de porcelana que costó 800 pesos. Todos rieron, pero sentí el veneno en la frase. En su aniversario de bodas el año pasado, pregunté si podían cenar conmigo. Daniela respondió por Miguel: «Ya tenemos algo planeado con amigos, Ricardo, pero gracias por la invitación». Ni siquiera me miró a la cara cuando lo dijo. Y estuvo ese día cuando pasé a su departamento sin avisar, llevando mole poblano, el platillo favorito de Miguel. Toqué el timbre 3 veces, escuché voces adentro, risas. Nadie abrió. Más tarde Miguel mandó un mensaje: «Perdón, papá, estábamos en la regadera». Los dos durante media hora. Siempre me tragué eso. Pero esa madrugada, solo en la sala oscura, me di cuenta de algo. No era una carga, era invisible, y peor, lo había permitido. Fui al estudio, ese rincón de la casa que alguna vez fue de mi difunta esposa, Elena. El escritorio de madera oscura todavía olía como ella, incluso después de tantos años. Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes, la escritura de la casa, los estados de cuenta del banco, el testamento. Revisé los papeles y una bomba explotó en mi cabeza. Miguel pensaba que la casa era mitad suya. Lo sabía porque 6 meses atrás había hecho un comentario a Daniela y lo escuché por casualidad. Cuando llegue el momento, al menos no tendremos problema con la propiedad. La casa prácticamente ya es nuestra. Pero no era así. La casa estaba a mi nombre únicamente. Siempre lo había estado. Elena me dejó todo y nunca transferí nada. Nunca di nada. Nunca prometí nada. Miguel vivía en una fantasía. Y Daniela, estaba seguro, alimentaba esa fantasía. Tomé el estado de cuenta bancario, 3.800.000 pesos. Herencia de Elena, más el dinero que junté cuando vendí el local comercial que tenía, un pequeño taller de costura que funcionó bien durante 10 años. Miguel conocía este dinero. Se lo había mencionado en un momento de debilidad cuando dijo que estaba apretado con las facturas del departamento. No pidió nada prestado en ese momento, pero la información quedó, y desde entonces su forma de ser conmigo cambió. Se volvió más atento, llamaba más, pero siempre había una petición al final. «Papá, ¿me puedes ayudar con 20.000? Solo hasta el mes que viene». «O papá, Daniela vio un sofá muy bonito pero está súper caro. ¿Nos puedes echar la mano?»
Abrí la libreta que guardaba, un viejo hábito de alguien que siempre controló cada centavo. Todo estaba registrado. Marzo 2023, 150,000 pesos para el enganche del coche de Daniela. Promesa de pagar en 6 meses, nunca pagaron. Julio, 120,000 pesos para una emergencia en el departamento. Descubrí por casualidad después que se fueron a Cancún. Fotos en Instagram. Octubre 2023 hasta ahora, 60,000 pesos mensuales para gastos de manutención. Vivo solo, gasto menos de 30,000 al mes. ¿Por qué estaba financiando su estilo de vida? Total, más de 2,500,000 pesos en menos de 2 años. Y nunca devolvieron un centavo. Cerré la libreta y me recosté en la silla. Mi cabeza palpitaba. No era un padre, era una caja fuerte. Y Daniela era la llave que desbloqueaba a mi hijo cada vez que necesitaban hacer un retiro. Miré la foto de Elena en la pared, ella en un traje sastre azul marino, esa sonrisa serena que me calmaba incluso en los peores días. Mi amor, fui un tonto, murmuré al retrato. Dejé que nuestro hijo se convirtiera en esto, pero ya no lo permitiré más. Tomé el teléfono y llamé a la única persona en quien todavía confiaba. Rosa, mi prima, vivía en Cuernavaca, en un pueblito a 3 horas de aquí. También viuda, pero libre, ligera, feliz. Contestó a la tercera llamada, voz adormilada. Ricardo, ¿estás bien? Son las 3 de la mañana. Rosa, necesito salir de aquí. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Silencio. Luego su voz se volvió firme, preocupada. Claro que puedes. ¿Qué pasó? Te cuento todo cuando llegue, pero necesito desaparecer un rato. Necesito pensar lejos de aquí. ¿Cuándo vienes? Mañana en la mañana. Ven, la casa es tuya, primo, y ya sabes que no juzgo nada. Colgué y respiré profundo. Por primera vez en 72 años iba a hacer algo solo por mí, sin pedir permiso, sin notificar, sin justificar, sin sentirme culpable. Y cuando Miguel y Daniela regresaran por las sobras del pastel, encontrarían mucho más de lo que esperaban. Encontrarían el final del hombre que aceptaba migajas y el comienzo del hombre que debía haber sido desde siempre. ¿Alguna vez han llegado a un punto donde se dieron cuenta de que tenían que desaparecer para ser notados? Yo lo hice, y lo que pasó cuando descubrieron que había desaparecido fue devastador. 6 de la mañana. El sol ni siquiera había salido bien cuando empecé a hacer mi maleta. No había dormido nada, pero estaba extrañamente alerta, como si cada célula de mi cuerpo supiera que esto era necesario. Abrí el armario y tomé solo lo esencial. Ropa cómoda, algunos trajes sencillos, el abrigo de lana, nada lujoso, nada pesado, pero había cosas que no podía dejar atrás. Fui a la cómoda y tomé el estuche de terciopelo rojo donde guardaba el broche de oro de mi madre. Una joya antigua, delicada, con detalles en filigrana. Mi madre lo usaba en todas las fiestas importantes. Cuando murió, fue lo único que pedí quedarme. Abrí el estuche. El broche brillaba en la débil luz de la mañana. Pasé mi dedo sobre la superficie fría y sentí una opresión en el pecho. ¿Cuántas veces había pensado en dárselo a Miguel? ¿Cuántas veces casi extendí la mano pensando que lo valoraría, que entendería el significado? Pero ahora lo sabía. Si se lo daba, Daniela lo vendería, lo cambiaría por una bolsa de diseñador o una cena cara. Y el broche de mi madre se convertiría en un billete de 5,000 pesos en la mano de un desconocido. Metí el estuche en la maleta. Era mío. También tomé el viejo álbum de fotos. Miguel, bebé, Elena y yo el día de nuestra boda. Mi abuelo Sebastián en la cocina, sonriendo con las manos cubiertas de harina. No eran solo fotos, eran pruebas de que había vivido, amado, construido algo antes de convertirme solo en una fuente de dinero. Fui al estudio y tomé los documentos importantes, escrituras de la casa, certificados, estados de cuenta bancarios, el testamento que había hecho hace 2 años, que Miguel pensaba que decía una cosa, pero que decía algo completamente diferente. Lo puse todo en una carpeta de plástico azul y la metí en el fondo de la maleta. Luego fui a la cocina. El pastel todavía estaba ahí, intacto, perfecto, las cajetas brillando en la cobertura de chocolate, las velas color perla al lado, el mantel verde esmeralda debajo. Tomé la nota que había escrito en las primeras horas, la releí. Mi mano había temblado cuando escribí, pero las frases eran firmes, claras, definitivas. Coloqué el papel doblado justo en el centro de la mesa, debajo del plato donde estaba el pastel.
Respiré profundo. Última cosa. Fui al panel eléctrico y bajé el interruptor principal. Cerré la llave del agua. No iba a dejar la casa funcionando como si estuviera ahí esperando. Si quería entrar, encontraría oscuridad y silencio. Tomé las maletas, cerré la puerta con llave y bajé al garaje. Mi Tsuru blanco del 2010 estaba ahí. Confiable, sencillo, mío. Metí las maletas en la cajuela. Subí, ajusté el retrovisor, miré la casa una última vez. No sentí arrepentimiento, no sentí miedo, sentí alivio. Arranqué el coche y me fui sin mirar atrás. 3 horas en la carretera hasta la casa de Rosa. 3 horas de paisaje cambiante. La ciudad se transformó en campo, el ruido en silencio. Cuando llegué, Rosa ya me esperaba en el porche. Cabello canoso recogido en chongo, delantal floreado, sonrisa amplia y auténtica. Ricardo bajó los escalones y me abrazó fuerte. Olía a café fresco y pan recién hecho. Entra, entra. Preparé un desayuno abundante. Me contarás todo. Nos sentamos en su cocina. Mesa rústica de madera, cortinas de encaje blanco, floreros con lirios amarillos en la ventana. Todo tan diferente de mi casa urbana, moderna, fría. Tomé el primer sorbo de café y me derrumbé. Le conté todo. El cumpleaños olvidado, el mensaje sobre las sobras del pastel, las fotos en Instagram, el dinero que di que nunca regresó, el sentimiento de ser útil pero nunca amado. Rosa escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundo y tomó mi mano. Ricardo, ¿sabes qué es esto, verdad? ¿Qué? Abuso emocional, abuso financiero. Te convertiste en el banco de tu propio hijo. Las palabras dolieron, pero eran ciertas. Lo sé, murmuré. Pero yo lo permití, siempre cerré los ojos, siempre acepté. Porque eres un padre, y los padres aman, pero el amor no puede ser de un solo lado. Primo, si das, y nunca recibes nada a cambio, eso no es familia, es explotación. Me quedé sentado en silencio, mirando la taza de café. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora descansas, quédate aquí todo el tiempo que necesites, y déjalos sentir tu ausencia. Pero de verdad, Ricardo, no sirve de nada regresar corriendo cuando llamen llorando. Primero tienes que valorarte tú mismo. Tenía razón. Apagué mi teléfono. Literalmente, lo desconecté. Lo dejé descargarse. Y por primera vez en décadas, me volví inalcanzable. Mientras tanto, en la ciudad, eran las 2 de la tarde cuando Miguel y Daniela se estacionaron frente a mi casa. Miguel venía emocionado, trayendo contenedores para llevar del restaurante. Tenemos sobras de langosta. Papá va a adorarlas, había dicho en el camino. Daniela iba en tacones altos, lentes oscuros, bolsa de diseñador al hombro, impaciente como siempre. Miguel tocó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces, nada. «Qué raro, nunca sale a esta hora del día», murmuró. Tomó la llave de repuesto que le había dado años atrás. Abrió la puerta. La casa estaba en silencio, silencio pesado, irrespirable. «Papá», llamó Miguel, entrando despacio. «Papá, ¿estás aquí?» Nada. Daniela entró detrás de él, mirando alrededor con desconfianza. «Qué raro, todo está apagado». Miguel intentó prender la luz. Nada. Fue a la cocina a probar el grifo. Nada. Y entonces lo vio. El pastel estaba ahí, entero, exactamente en el centro de la mesa. El mantel verde esmeralda, las velas color perla al lado. Todo exactamente como había sido dejado. Pero debajo del plato, doblado cuidadosamente, había un pedazo de papel. Miguel lo tomó con mano temblorosa. Lo abrió. Lo leyó y el piso desapareció bajo sus pies. ¿Saben ese momento cuando se dan cuenta de que perdieron algo precioso porque lo trataron como si fuera desechable? Miguel acababa de llegar ahí y la nota que leyó iba a cambiarlo todo. Miguel leyó la nota una vez, luego otra y otra vez. Sus manos temblaban tanto que el papel se estremecía en el aire. Daniela, impaciente, le arrebató la nota de las manos. «Déjame ver de qué trata este drama». Leyó en voz alta con ese tono irritado de alguien que no quiere ser molestado. «Querido Miguel,
Guardé el pastel como pediste. Está fresco. Yo, desafortunadamente, no lo estoy. Pasé 72 años siendo tu padre. Pensé que eso valía al menos 2 horas de tu tiempo. Disfruta el pastel. Yo voy a disfrutar mi dignidad. No me busques por unos días. Necesito estar con personas que quieran mi compañía. Papá. Daniela soltó una risita nerviosa. Ay, por el amor de Dios, Miguel. Está haciendo un drama típico de viejo necesitado de atención. Debe haberse ido con esa prima pesada, Rosa. Pero Miguel no respondió. Estaba pálido, los ojos fijos en el pastel, en el mantel bordado, en las velas que nunca fueron encendidas. Tomó una de las sillas y se sentó como si sus piernas ya no pudieran cargarlo. Miguel, Daniela frunció el ceño. ¿Te vas a quedar ahí pasmado? Llámalo. Tomó su teléfono con mano temblorosa. Marcó. Directo a buzón. Marcó otra vez. Buzón. Y otra vez. Y otra vez. Nada. Apagó su teléfono. Murmuró con voz apagada. Mi papá apagó su teléfono. Daniela resopló, tirando su bolsa al sofá. ¡Ay, qué exageración, Miguel! El señor está haciendo un show por una cena. Íbamos a venir al día siguiente. No es como si hubiéramos desaparecido para siempre. Miguel se volteó hacia ella, y por primera vez en 3 años de matrimonio, su mirada ya no era dócil, era dura, acusatoria. Daniela, era su cumpleaños. ¿Y qué? Teníamos un compromiso. ¿Compromiso? Su voz se elevó. Elegimos la hacienda de los Morales en lugar de mi padre. ¡Ay, ya, Miguel! Eres tan dramático como él ahora. Ricardo siempre ha sido así, necesitado, pegajoso. No podemos vivir según él. No es pegajoso, está solo. Miguel se levantó, pasando su mano por el cabello, descontrolado. ¿Sabes cuántas veces mi papá ha pedido algo? ¿Cuántas veces ha suplicado atención? Ninguna. Solo nos pidió que comiéramos un pedazo de pastel con él. 2 horas, eso es todo. Daniela cruzó los brazos, irritada. Bueno, está bien, ahora es mi culpa. Soy la mala. Fuiste tú quien me convenció de no ir. Dijiste que era tonto, que pasaríamos después, e íbamos a pasar. No es mi culpa si decidió hacer este espectaculito. Miguel entrecerró los ojos, respirando profundo. La rabia subía, pero con ella venía algo peor, algo mucho peor. Culpa, pesada, asfixiante, la culpa que apretaba su pecho como un tornillo de banco. Miró alrededor. La casa estaba oscura, sin electricidad, fría, vacía, justo como había hecho sentir a su padre. Tengo que encontrarlo, dijo, tomando su teléfono nuevamente. Llamó a Rosa. Sonó, contestó. Hola, Rosa, soy Miguel. ¿Está mi papá ahí? Silencio. Rosa, por favor, sé que está ahí. Solo quiero hablar con él, saber que está bien. Miguel, la voz de su prima era firme, cortante. Tu papá no quiere hablar contigo por ahora. Pero necesito explicar. ¿Explicar qué? Que lo dejaste solo el día de su cumpleaños. Que solo te acordaste de él cuando querías guardar sobras de pastel. Sé que me equivoqué, Rosa, pero no hay peros, Miguel. Lo lastimaste profundamente y necesita tiempo para procesar eso. Respeta su espacio. Pero ¿y si algo pasa? No pasará nada. Está bien, está seguro, está conmigo. Y cuando quiera hablarte lo hará. Hasta entonces, déjalo en paz. Y colgó. Miguel se quedó ahí, mirando su teléfono como si se hubiera convertido en piedra. Daniela rodó los ojos. Te lo dije, está con Rosa haciendo un show. Déjalo, Miguel. Regresará en unos días. Pero Miguel no escuchaba. Fue al estudio de su padre, ese rincón donde raramente entraba. Abrió el cajón del escritorio. Estaba vacío, la escritura de la casa que siempre estaba ahí, desaparecida. Los estados de cuenta bancarios, desaparecidos. El testamento, desaparecido. Su corazón se aceleró. Daniela, gritó. Ella vino arrastrando los tacones. ¿Qué ahora? Los documentos se fueron todos. Escritura, estados de cuenta, testamento. Daniela palideció. Por un segundo la máscara de indiferencia cayó. ¿Qué quieres decir con que se fueron? Se llevó todo. Miguel abrió otro cajón desesperadamente. Daniela se llevó todo. ¿Pero por qué? Está enojado por una cena y decide llevarse los documentos.
Miguel se detuvo mirando a su esposa, y por primera vez la vio. Vio la avaricia en sus ojos, el disfraz de desesperación, el cálculo mental, sin escrituras, sin acceso fácil, sin control. ¿Te preocupan los documentos?, dijo lentamente. ¿No mi papá? Claro que me preocupa tu papá, pero Miguel, también tenemos que ser prácticos. Tiene casi 80 años. Tiene 72. Lo que sea, es mayor, podría olvidar cosas, podría tener un derrame. Necesitamos saber dónde está la documentación. ¿Por qué, Daniela? Su voz era baja, peligrosa. ¿Por qué necesitas saber dónde está la documentación de mi papá? Para protegerlo. Si algo pasa, yo soy el hijo. Yo lo resolveré. Pero estamos casados, Miguel. Lo que es tuyo también es mío. Y ahí, en esa frase, Miguel lo entendió todo. Regresó a la cocina, tomó la nota de su padre y la releyó, esta vez lentamente, absorbiendo cada palabra. Disfruta el pastel. Yo voy a disfrutar mi dignidad. Dignidad. Su padre había perdido su dignidad por culpa de él, por culpa de ellos, y él, ciego, sordo, idiota, ni siquiera lo había notado. Se sentó en la silla otra vez. Esta vez empezó a llorar, de verdad llorar, sollozos atascados, lágrimas espesas, hombros temblorosos. Daniela se quedó ahí sin saber qué hacer. Miguel, ya, vamos a resolverlo, vamos a ir y hablar con él. Sal, dijo sin levantar los ojos. ¿Qué? Sal, Daniela, vete. Ay, por favor, Miguel, no te voy a dejar así. Sal, gritó, y el sonido hizo eco en la casa vacía. Sal de esta casa ahora antes de que diga cosas que no podré retractar. Daniela se quedó paralizada. Luego agarró su bolsa con indignación. Te vas a arrepentir de haberme hablado así, Miguel. Ya me arrepiento de muchas cosas, Daniela. Pero correrte ahora mismo, eso te garantizo que no me voy a arrepentir. Ella se fue dando un portazo, y Miguel se quedó solo en la casa vacía de su padre, con un pastel intacto sobre la mesa y una culpa que pesaba más que cualquier herencia. Hay dolores que tardan años en explotar, pero cuando lo hacen, destruyen todo. Miguel acababa de despertar, y lo que iba a descubrir en las horas siguientes le desgarraría el corazón aún más. Miguel se quedó sentado ahí durante casi una hora, solo en el pesado silencio de esa casa sin luz, sin agua, sin vida. El pastel seguía sobre la mesa, perfecto e inútil, las velas color perla al lado, esperando una celebración que nunca ocurrió. Tomó su teléfono otra vez, intentó llamar a su padre. Buzón, mandó mensaje. Papá, por favor, contéstame. Necesito hablar contigo. Necesito disculparme. Nada. Papá, sé que me equivoqué, lo sé, pero déjame explicar, déjame arreglarlo. Nada. Por favor, solo dime que estás bien. Silencio absoluto. Dejó caer su cabeza sobre la mesa y respiró profundo. Las lágrimas se habían secado, pero el dolor seguía ahí, vivo, agudo. Fue entonces cuando miró el cajón del aparador de la sala, ese cajón donde su padre guardaba papeles viejos, facturas pagadas, recibos antiguos. Se levantó, fue hacia allá y lo abrió. Adentro, una libreta de rayas azul claro. La reconoció inmediatamente. Era la libreta que su padre usaba para registrar gastos. Siempre había sido organizado así, meticuloso. Una herencia de una vida de costura donde cada centavo contaba. Tomó la libreta y la abrió. La letra de su padre, cuidadosa, firme, fechas, cantidades, descripciones. Empezó a leer y el mundo se derrumbó. 15 de marzo 2023. Presté a Miguel 150,000 pesos para el enganche del coche de Daniela. Prometió pagar en 6 mensualidades. No le cobré intereses porque es mi hijo. Miguel se detuvo. Intentó recordar. El coche. Una Honda Civic plateada, nueva. Daniela había insistido. Miguel, necesito ese coche. El mío ya es una chatarra. Él había pedido ayuda a su padre. Lo dio inmediatamente, sin dudar. Y nunca pagaron. Siguió leyendo. Julio 2023. Miguel llamó diciendo que había una emergencia en el departamento. Fuga grave. Tenían que rehacer todo el baño. Mandé 120,000 pesos inmediatamente. Estaba desesperado. Dijo que me pagaría en 3 meses. 15 de julio 2023. Vi fotos en Instagram. Están en Cancún. Hotel de lujo. No era emergencia. Era una mentira. Me dolió el pecho cuando lo vi, pero no dije nada. Tengo miedo de que se aleje si me quejo. Miguel sintió una puñalada en el estómago. Cancún, lo recordaba.
Daniela había conseguido una promoción imperdible. Boletos, hotel, todo incluido. Una oportunidad única, Miguel. Nos lo merecemos. Y él había aceptado sin pensarlo 2 veces, sin pensar que su padre acababa de mandar 120,000 pesos creyendo en una mentira. Pasó la página, mano temblorosa. Octubre 2023 a abril 2025. Empecé a mandar 60,000 pesos mensuales a Miguel. Dijo que su sueldo no alcanzaba y que Daniela estaba sin trabajo. Vivo solo, gasto menos de 30,000 pesos. Puedo ayudar, pero ya van 19 meses, ya son 1,140,000 pesos. Nunca me pregunta si necesito algo. Solo pide 1,140,000 pesos, 19 meses. Miguel sabía que su padre ayudaba, pero nunca se había detenido a hacer la suma total. Nunca se había detenido a pensar que se estaba agotando para sostener su estilo de vida. Y Daniela tenía trabajo, era gerente de tienda, ganaba bien, pero prefería mentir, prefería convertir a su padre en un cajero automático ambulante. Pasó otra página y se congeló. 23 de abril 2025. Hoy es mi cumpleaños. Cumplí 72 años. Preparé un pastel especial. Usé la receta del abuelo Sebastián. Llamé a Miguel y lo invité a él y a Daniela a comer conmigo. Eso es todo. 2 horas. Un pedazo de pastel. Prefirieron la hacienda de los Morales. Soplé las velas solo. Luego recibí un mensaje. Guárdanos pastel. Me di cuenta de algo hoy. Ya no soy un padre para mi hijo. Soy una conveniencia. No sé cuánto tiempo más voy a soportar sentirme así. Miguel soltó la libreta como si quemara. Cayó de rodillas en el piso de la sala. Sollozó fuerte, incontrolablemente. El tipo de llanto que duele en la garganta, que raspa, que ahoga. Él había hecho eso. Había convertido a su padre en un proveedor de dinero, en un hombre invisible, desechable, bueno solo cuando era conveniente. Se quedó ahí llorando en la oscuridad durante un tiempo indeterminado. Cuando finalmente pudo respirar otra vez, recogió la libreta y siguió leyendo. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba sentir todo el dolor. Era lo menos que merecía. Se volteó a la última página anotada y encontró algo que lo destruyó completamente. Había papeles sueltos dentro de la libreta. Hojas impresas, emails. Tomó el primero. Era una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp entre Daniela y una amiga. Amiga, ¿cómo vas, Dani? ¿Cómo está todo con Miguel? Daniela, ay, amiga. Ricardo es insoportable, viejo, demasiado necesitado, llamando todo el tiempo queriendo atención. Yo lo ignoro, pero Miguel siempre tiene lástima. Pero él los ayuda económicamente, ¿no? Daniela, sí, y gracias a Dios. Si no, no podríamos mantener el nivel. Pero es cansado, ¿sabes? Parece que piensa que por dar dinero tiene derecho a ser pegajoso. Está difícil, Dani, te entiendo. Pues ¿qué podemos hacer, no? Al menos cuando el viejo se muera, el departamento será nuestro. Miguel dijo que la casa prácticamente ya está a su nombre. Miguel leyó 3 veces, 4 veces. Cuando el viejo se muera. Daniela había dicho eso sobre su padre. Daniela estaba esperando que su padre muriera. Se levantó tambaleándose, fue al baño y vomitó. Vomitó la langosta cara, vomitó el champán importado, vomitó la vergüenza, la culpa, el asco hacia sí mismo. Cuando salió del baño, tomó su teléfono y llamó a Daniela. Contestó a la segunda llamada, voz irritada. Ahora llamas después de correrme de la casa. Daniela, su voz era helada. Encontré cosas aquí, papeles, capturas de pantalla. Silencio del otro lado. ¿Qué capturas de pantalla? Tú sabes cuáles. Cuando el viejo se muera, el departamento será nuestro. Fueron tus palabras. Llamaste a mi papá viejo. Estás esperando que mi papá muera. Miguel, yo estaba molesta cuando escribí eso. Me estaba desahogando. «¿Desahogando?», gritó. «Llamaste a mi papá pegajoso, insoportable, necesitado, mientras tomabas su dinero, Daniela, mientras mentías, pedías prestado y nunca devolvías». «Todo el mundo se desahoga, Miguel. No significa que...» «Quiero el divorcio. Silencio». «¿Qué?» «Se acabó. Nosotros estamos acabados. Miguel, estás siendo irracional. Estás en shock por tu papá.
estás confundiendo las cosas. Veo todo claro por primera vez en 3 años. Nunca lo amaste, nunca me amaste. Solo querías el dinero, la casa, la seguridad. Y yo estaba ciego, pero ahora vi. Y ya no quiero más, ya no te quiero. Si pides el divorcio, voy a pedir la mitad de todo, Miguel. La mitad del departamento, la mitad de... Tómalo, puedes tomarlo. Porque no hay nada que valga la pena quedarse contigo. Nada. Y colgó, bloqueó su número. Se sentó en el piso de la sala otra vez. Abrazó sus rodillas. Y finalmente entendió. Había perdido a la única persona que realmente lo amaba. Y no sabía si alguna vez podría recuperarla. Hay arrepentimientos que pesan como plomo. Miguel acababa de descubrir la magnitud del daño, pero mi historia no había terminado, porque mientras él sufría, yo florecía, y lo que aprendí lejos de él lo cambió todo. Mientras Miguel se ahogaba en culpa en la ciudad, yo estaba sentado en la terraza de Rosa, tomando café con pan de elote, mirando el horizonte verde que se extendía hasta perderse de vista. Paz, silencio bueno, el tipo que calma, no el que asfixia. Habían pasado 5 días desde que dejé la casa, 5 días sin encender mi teléfono, 5 días sin escuchar disculpas, peticiones, justificaciones, 5 días solo para mí. Rosa me había dado el cuarto de huéspedes, simple pero cómodo, cama matrimonial con un cubrecama de patchwork que ella misma había hecho, cortinas blancas danzando con el viento, perfume de lavanda en las sábanas. Desde la ventana podía ver el árbol de moras cargado de frutos. Por las mañanas los pájaros hacían una sinfonía que había olvidado que existía. La primera noche me derrumbé, lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que mi garganta quedó en carne viva. Rosa me abrazó en silencio, me dejó vaciarlo todo. Llora, primo, dijo acariciando mi cabello. Llora todo lo que has tragado todos estos años. Ya después platicamos. Y eso hice. El segundo día desperté con los ojos hinchados, pero el corazón más ligero, como si hubiera quitado una piedra de mi pecho. Rosa hizo café, molletes con frijoles calientes, queso fresco hecho en casa. Nos sentamos en su cocina y finalmente le conté todo. No solo el cumpleaños, todo. Los préstamos nunca devueltos, los millones que salieron de mi cuenta en menos de 2 años. El sentimiento de ser una extensión de su cartera, las visitas cortas, apresuradas, mecánicas, la forma en que Daniela me hablaba, siempre apurada, siempre irritada, siempre haciéndome sentir que los molestaba. Rosa escuchó sin interrumpir. Cuando terminé suspiró y tomó mi mano. Ricardo, necesito decirte algo y no te va a gustar escucharlo. La miré asustado. ¿Qué? Tienes un muro de ahorros, ¿verdad? Asentí. Y Miguel lo sabe, admití en voz baja. Pues entonces, primo, no eres un padre para tu hijo, eres una inversión. Las palabras cayeron como un martillo. Dolían mucho, pero eran ciertas. Lo sé, murmuré. ¿Daniela también conoce ese dinero?, preguntó Rosa. Nunca se lo dije directamente, pero estoy seguro de que Miguel se lo mencionó. Pues ahí está. Te convertiste en una vaca lechera, Ricardo, y mientras haya leche, van a seguir ordeñando. Cerré los ojos, respiré profundo. Yo dejé que pasara, Rosa. Siempre cerré los ojos, siempre acepté. Lo hiciste, pero no porque seas tonto o débil. Lo hiciste porque eres padre, y los padres tienen ese defecto de pensar que el amor es dar sin esperar nada a cambio. Pero escúchame, primo, el amor que solo va en una dirección no es amor, es explotación. Se levantó, tomó una silla y se sentó frente a mí, ojos en los ojos. Necesitas ayuda profesional, Ricardo. No hay vergüenza en eso. Necesitas aprender a valorarte porque hasta que no lo hagas, nadie más lo hará por ti. Y así fue como al tercer día hice cita con la psicóloga del pueblo. Doctora Elena, 50 y tantos años, cabello canoso corto, lentes de armazón rojo, sonrisa acogedora. Su consultorio estaba en una casa vieja remodelada, con plantas a la entrada y olor a lavanda. Me senté en el sofá beige, y por primera vez en mi vida le conté a una extraña todo mi dolor. Hablé de Elena, que murió demasiado pronto, dejándome solo con un niño pequeño. Hablé de las décadas cosiendo hasta el amanecer para asegurar que Miguel tuviera todo. Hablé del orgullo que sentí cuando se graduó, cuando consiguió el trabajo, cuando se casó, y hablé de la soledad. Esa soledad que no es la falta de gente, sino la falta de presencia. Ser recordado solo cuando es conveniente. Sentir que mi valor estaba en lo que podía dar, nunca en lo que era. La doctora Elena escuchó sin juzgar.
Anotó algo, asintió, a veces sonrió tristemente. Cuando terminé, se quitó los lentes y dijo: Ricardo ha pasado toda su vida cuidando a otros, pero se olvidó de cuidarse a sí mismo, y ahora llegó el momento de hacer las cosas diferente. ¿Cómo? Primero, debe entender que poner límites no es egoísmo, es necesario. Si no se protege usted, nadie lo hará. Asentí, tragando la bola en mi garganta. Segundo, necesita reconstruir su identidad fuera del rol de padre. ¿Quién es Ricardo más allá de ser el papá de Miguel? La pregunta me tomó desprevenido. Me quedé en silencio. No sabía cómo responder. Exactamente, dijo suavemente. Se perdió en el camino y ahora a 72 años tiene la oportunidad de redescubrirse. Salí de ahí con el pecho apretado, pero también con algo nuevo creciendo en mí, esperanza. El cuarto día, Rosa me presentó a sus amigas. Mujeres increíbles, viudas o divorciadas, todas de más de 60 años, todas independientes, todas vivas. Doña Nora, 78 años, acababa de regresar de un viaje sola al Gran Cañón. Me mostró fotos de cascadas, caminatas, el atardecer naranja. Ricardo, después de que murió mi esposo, me quedé en la casa de luto durante 5 años, pensando que mi vida había terminado. Hasta que un día desperté y pensé: Nora, estás viva, entonces actúa como tal. Compré una mochila y empecé a viajar. Lo mejor que he hecho. Doña Patricia, 70 años, pintora, tenía una exposición planeada para dentro de 2 meses en la Ciudad de México. Pinturas vibrantes, llenas de color, de vida. Empecé a pintar a los 65, Ricardo. Nunca es tarde, solo hay que empezar. Platicar con ellas era liberador. No me juzgaban, no me trataban como pobre cosa, me trataban como un igual. Y por primera vez en años me sentía visto. El quinto día desperté temprano y fui a caminar a la plaza del pueblo. Era una mañana fresca, cielo azul claro, brisa suave. Traía puesto un pantalón de lino, una camisa verde que había comprado en una boutique encantadora del centro. Tenis cómodos. Me miré en el espejo antes de salir. Mi cabello canoso estaba largo, descuidado. Siempre lo traía amarrado porque era práctico, rápido. Pero esa mañana, mirando mi reflejo, pensé: ¿cuándo fue la última vez que me arreglé para mí? Fui al salón del pueblo. Simple pero limpio, perfumado. La estilista doña Ivy me recibió con una sonrisa amplia. Entonces, mi don, ¿qué vamos a hacer hoy? Quiero cortarlo, dije decidido. Quiero un corte moderno, despreocupado. Algo que me haga sentir ligero. Sonrió. Va a quedar guapo. Y quedé guapo. Un corte de caballero a la altura del mentón, fleco de lado, volumen en las raíces. Cuando giró la silla y me vi en el espejo, casi no me reconocí. Me veía bien, no bien para agradar a nadie, bien para mí mismo. Salí del salón con la cabeza en alto. Fui a una tienda de ropa y compré 2 camisas nuevas, un pantalón de vestir gris, un saco azul marino que me hacía ver elegante. Gasté un total de 4,000 pesos y no sentí ni un gramo de culpa. Por primera vez gasté dinero en mí sin sentir que lo estaba desperdiciando. Por la tarde me senté con Rosa en la terraza. Me miró y sonrió. Estás diferente, Ricardo. Me siento diferente, admití. ¿Y Miguel? Respiré profundo. Todavía no quiero hablar con él. No hasta que esté seguro de que nunca más aceptaré migajas. Rosa tomó mi mano y la apretó. Vas por buen camino, primo. Y por primera vez en 72 años lo creí. Hay nuevos comienzos que llegan tarde, pero nunca demasiado tarde. Estaba renaciendo, pero mientras tanto, mi hijo descubría cosas que cambiarían todo entre nosotros. Y cuando finalmente me encontró, nada sería como antes. Pasaron 2 semanas, 2 semanas durante las cuales Miguel vivió en el infierno que se había construido. Intentaba llamarme todos los días, mandaba mensajes, notas de voz desesperadas, peticiones de disculpas que nunca leí porque mi teléfono seguía apagado. Fue a casa de Rosa 3 veces. Las 3 veces, ella no abrió la puerta. La primera vez, tocó durante 15 minutos seguidos, gritando mi nombre, suplicando. «Papá, por favor, necesito hablar contigo». Lo escuché desde la ventana del cuarto, corazón apretado, pero no bajé. Rosa se quedó en la puerta y dijo firmemente, «Tu papá no quiere verte ahora, Miguel. Respeta eso. Pero necesito disculparme, necesito explicar.
Explícate a ti mismo primero, y si él quiere escucharte, te contactará. Se fue destrozado. La segunda vez trajo flores, un ramo costoso de rosas blancas y lirios. Rosa abrió una rendija en la puerta, tomó las flores y dijo: «Tu papá no necesita flores, Miguel. Necesitaba tu presencia cuando todavía era tiempo», y cerró la puerta. Vi las flores desde la ventana. Eran hermosas, pero no cambiaban nada. La tercera vez ni siquiera tocó. Se quedó parado en el portón, mirando la casa, llorando. Luego se fue, y esa noche finalmente yo también lloré, porque duele ver a tu hijo sufrir, duele saber que causaste eso, aunque lo mereciera, duele ser padre y tener que elegir entre perdonar rápido o enseñar despacio. Pero no di marcha atrás, porque por primera vez estaba eligiendo mi dolor, no el suyo. Mientras tanto, la vida de Miguel se desmoronaba. En el banco, intentó acceder a la cuenta mancomunada que tenía conmigo. Una cuenta que había abierto años atrás para facilitar las cosas cuando necesitaba comprar algo y yo transfería el dinero directamente. Bloqueada. Llamó al gerente nervioso. ¿Qué quiere decir bloqueada? Señor Miguel, el señor Ricardo lo retiró como persona autorizada. La cuenta ahora está solo a su nombre. Pero necesito hablar con él. Entiendo, pero la decisión fue de él. Si quiere revertirla, necesita su autorización en persona. Miguel colgó atónito. Nunca había necesitado esa cuenta. Nunca la había usado para emergencias reales. Pero el hecho de que yo hubiera cortado el acceso era una cachetada en plena cara. Era la prueba de que ya no era el hombre que aceptaba todo en silencio. Luego intentó ir a la oficina del catastro. Quería verificar la escritura de la casa. Estaba seguro, absolutamente seguro, de que al menos la mitad estaba a su nombre. Después de todo, siempre había dicho que la casa era de nosotros, que todo lo que tenía era suyo. Pagó las cuotas, pidió una copia del documento. Cuando lo abrió, el piso desapareció. Propietario: Ricardo Jefferson. Solo mi nombre, ningún otro. La casa nunca había sido suya, nunca nuestra, siempre mía. Salió de la oficina del catastro tambaleándose. Subió al coche y se quedó ahí durante una hora en shock. Daniela había dicho 1000 veces: «Cuando tu papá se muera, tendremos donde vivir». Miguel lo había creído. Daniela lo había planeado. Contaba con esa herencia, pero nunca existió. Tomó su teléfono y llamó al abogado de la familia. «Licenciado Enrique. Licenciado, necesito entender algo. Mi papá desapareció. Se llevó todos los documentos y descubrí que la casa está solo a su nombre. ¿Puedo hacer algo?». El LIC, Enrique, con su manera calmada y directa, respondió: «Miguel, la casa es de tu papá. Puede hacer lo que quiera con la propiedad, incluyendo venderla, donarla o dejarla a quien decida en el testamento. Pero siempre dijo que era mía también. Decir no tiene valor legal, Miguel. Lo que cuenta es lo que está registrado, y está registrado únicamente a su nombre. Y el dinero tiene una suma ahorrada. También es de él. Mientras esté vivo y lúcido, lo maneja como quiera. No tienes acceso a ningún derecho, nada, a menos que él decida incluirte». Miguel colgó desesperado. Todo lo que pensaba que estaba garantizado era una ilusión. Daniela mostró quién era realmente cuando se enteró de que la casa no estaba a nombre de Miguel. Explotó. Hubo 2 semanas de peleas horribles, discusiones que empezaban bajas y terminaban con puertas azotadas, gritos, maldiciones. «Me engañaste, Miguel. Dijiste que tu papá tenía todo arreglado». «Eso creía. Siempre dijo que la casa era mía». «Eso no paga las cuentas, Miguel. Planeamos nuestra vida alrededor de eso. Renuncié a oportunidades pensando que teníamos un respaldo». «¿Qué oportunidades, Daniela? Trabajas, ganas bien, no tan bien como quería. ¿Y ahora qué? Ahora no tenemos nada, ni casa, ni dinero, nada. Tenemos un departamento que estamos pagando hasta el cuello». «¿Y crees que voy a pasar el resto de mi vida pagando mensualidades mientras tu papá está sentado en una casa que vale más de 7 millones? Miguel la miró con asco. «¿Escuchas lo que dices, Daniela? ¿Estás deseando que mi papá esté muerto?» «No lo deseo. Solo soy realista. Tiene 72 años, Miguel. No va a vivir para siempre». «Sal de mi vista», gritó, empujando una silla. «Vete ahora antes de que diga algo que no pueda retractar». Y Daniela se fue, azotó la puerta, regresó a casa de su mamá, y 3 días después mandó mensaje: «Quiero el divorcio y me llevo la mitad de todo».
Miguel ni siquiera respondió, solo la bloqueó. Porque finalmente, después de 3 años de ceguera, vio. Daniela nunca lo había amado. Amaba lo que podía heredar, y ahora que la herencia no existía, se fue. Era un domingo por la mañana, 3 semanas después de que dejé la casa, cuando Miguel apareció otra vez en el portón de Rosa. Esta vez no tocó, no gritó, no suplicó. Solo se quedó parado, sosteniendo una carta. Rosa me llamó. Ricardo, tu hijo está aquí, pero esta vez trajo una carta. Solo pide que la leas. No tienes que responder si no quieres. Miré por la ventana. Miguel estaba delgado, cara demacrada, mal rasurado, ojeras. Parecía 10 años mayor. No sentí lástima, sentí dolor, pero no di marcha atrás. Rosa bajó, tomó la carta y subió. Me la entregó sin decir nada. Me senté en la cama del cuarto y la abrí. Su letra temblorosa, irregular, había llorado al escribirla. Se veía en las manchas borrosas del papel. Papá, no sé si vas a leer esto, no sé si merezco que lo leas, pero necesito intentar. Encontré la libreta, encontré los emails de Daniela, encontré todo, y por primera vez en mi vida entendí la magnitud de mi ceguera. Me criaste solo, trabajaste hasta el amanecer para que no me faltara nada, me diste educación, amor, dignidad, y yo te recompensé con abandono. Elegí restaurantes caros en lugar de 2 horas contigo. Elegí viajes engañosos en lugar de honestidad. Elegí a una mujer que te despreciaba, en lugar de defender a la única persona que siempre me amó de verdad. No tengo excusas, no tengo justificación. Fui un cobarde, egoísta, ciego. Terminé las cosas con Daniela. Mostró quién siempre fue, interesada, fría, codiciosa. Y yo me casé con ella. La traje cerca de ti. Dejé que te lastimara. Es mi mayor arrepentimiento. Papá, no pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo pido una oportunidad de demostrar que puedo ser diferente, que puedo ser el hijo que mereciste haber tenido desde el principio. Entiendo si no quieres verme, entiendo si me retiras de tu vida. Pero por favor, solo dime que estás bien. Solo eso. Necesito saber que estás bien. Te amo y voy a pasar el resto de mi vida intentando probarlo. Miguel. Doblé la carta lentamente, la dejé sobre la mesa de noche y lloré. No porque iba a dar marcha atrás, sino porque era lo que necesitaba escuchar. No justificación, no excusas, reconocimiento. Pero todavía no era momento de responder, porque antes de perdonar a mi hijo necesitaba perdonarme a mí mismo. Y eso tomaría un poco más de tiempo. Hay perdones que necesitan tiempo, y cartas que duelen más que el silencio. Miguel había despertado, pero yo todavía estaba aprendiendo a caminar solo. Y lo que pasó cuando finalmente nos encontramos cambió todo. Un mes entero, 30 días lejos de mi casa, lejos de mi rutina, lejos de mi hijo, 30 días que me transformaron más que las últimas 10 años juntas. Ya no era el mismo hombre que se fue esa madrugada con el corazón roto. Había algo diferente en mí ahora, algo que brillaba en mis ojos cuando me miraba al espejo. Dignidad. La doctora Elena me ayudó a entender que había pasado décadas confundiendo amor con sacrificio, que ser padre no significaba ser un tapete, que cuidar no era sinónimo de borrarse a sí mismo, y que nunca era demasiado tarde para levantarse. Un jueves por la mañana, tomando café con Rosa en la terraza, finalmente dije, regreso. Ella se detuvo con la taza en el aire. ¿Estás seguro? Lo estoy, pero no regreso para ser el mismo. Regreso para cerrar este ciclo de la manera correcta. Rosa sonrió con orgullo. Entonces vamos juntos. No vas a enfrentar esto solo. Llegué a la casa un viernes por la tarde. Rosa manejó. El Lic, Enrique, también vino. Le había pedido que estuviera presente como testigo y apoyo legal. Cuando abrí la puerta, la casa estaba exactamente como la había dejado. El pastel todavía sobre la mesa, ahora mohoso, cubierto de bichos, las velas color perla al lado, intactas, el mantel verde esmeralda manchado. Nadie había limpiado, nadie había movido nada. Miguel lo había respetado, o tal vez tenía miedo de entrar. Restablecí la electricidad. La luz regresó, fría y dura. Abrí las ventanas.
El olor a moho llenaba todo. Respiré profundo. Era la hora. Tomé el teléfono que había encendido en el camino y mandé un mensaje a Miguel. Estoy en la casa. Necesito hablar contigo. Mañana 10 a.m. Trae solo a ti mismo. Daniela no. La respuesta llegó en segundos. Papá, gracias a Dios. Voy. Terminé con Daniela. Lo juro. Voy solo. Gracias por darme esta oportunidad. No respondí más. Sábado 10 en punto exactas. El timbre sonó. Abrí la puerta. Miguel estaba frente a mí, delgado, demacrado, ojos rojos. Parecía que no había dormido en días. La barba mal cuidada, camisa arrugada, manos temblorosas. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Papá, pasa, dije frío. Hay gente esperando. Entró y se congeló al ver a Rosa y al Lic. Enrique sentados en la sala. Papá, ¿por qué? Siéntate, Miguel. Se sentó. Parecía un niño llamado a regaño en la escuela. Me senté en el sillón frente a él. Rosa y el Lic. Enrique a los lados, como una especie de tribunal. Porque eso era. Necesitaba que escuchara, no que intentara justificarse. Tomé la libreta azul, esa donde anotaba todo, y la puse sobre la mesa central. Los ojos de Miguel se abrieron. ¿La viste?, pregunté, señalando la libreta. Asintió tragando con dificultad. La vi. Sé cuánto tú y esa mujer me sacaron. No solo dinero, respeto, dignidad, paz. Papá, yo. Ahora escuchas, corté firmemente. Después, si lo permito, hablas. Cerró la boca, lágrima cayendo. Respiré profundo y comencé. Pasé 34 años de mi vida criándote solo. Trabajé hasta el amanecer. Cosí hasta que me sangraron los dedos para asegurar que tuvieras todo. Educación, ropa, comida, dignidad. Cuando tu madre murió, pude haber abandonado, pude haberte dejado con tu abuela para que te criara, pude haber regresado con mis padres, pero no abandoné, porque eras mi hijo y te amaba. Miguel sollozaba. Lo sé, papá. Déjame terminar. Mi voz era firme pero cargada de dolor. Cuando creciste, cuando conseguiste el trabajo, cuando te casaste, pensé que había hecho mi parte. Pensé que estabas listo, pero no lo estabas. Te casaste con una mujer que veía dinero donde debía haber familia, que llamaba a tu padre viejo necesitado por mensaje, que esperaba que yo muriera para obtener mi casa. Miguel palideció. ¿Cómo supiste? Tomé las capturas de pantalla que había guardado, esas que él también había encontrado. Las tiré sobre la mesa. Sabía antes que tú, Miguel, sabía desde hace meses. Una de sus amigas tuvo piedad de mí y me mostró. ¿Y sabes qué hice? Nada, porque tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de que si me quejaba, la elegirías a ella. Se cubrió la cara con las manos, llorando. Papá, lo siento tanto, lo siento tanto. Y la elegiste, continué, implacable. La elegiste el día de mi cumpleaños. Cuando te pedí 2 horas, elegiste la hacienda de los Morales y el champán. Me mandaste a guardar sobras como si fuera un refrigerador, como si no tuviera sentimientos. Fui un idiota, estuve ciego. Yo. Fuiste egoísta, corté, y yo lo permití porque tenía miedo de perderte. Pero ¿sabes qué aprendí este mes lejos? Que ya te había perdido hace mucho. Solo no quería aceptarlo. El silencio pesaba. El Lic. Enrique se movió en su silla, observando. Rosa sostenía mi mano, dándome fuerza. Respiré profundo y continué. Pero yo también cometí errores, Miguel. Te crié pensando que el amor era dar sin límite. Nunca te enseñé a devolver. Nunca te mostré que las relaciones son de 2 vías. Así que parte de la culpa es mía, y la acepto. Levantó su cara incrédulo. Papá, no, la culpa no es tuya. Sí lo es, en parte, pero ahora voy a arreglarlo. Y tú también. Tomé una carpeta que estaba al lado del sillón. La abrí. Adentro, documentos organizados. Esto, dije señalando, es el estado de cuenta de todo lo que me pediste estos últimos 2 años. Sumando todo, son 2.540.000 pesos. Los ojos de Miguel se abrieron enormes. Tanto, y nunca devolviste un centavo. Pero no quiero todo de vuelta. Quiero la mitad. 1.270.000 pesos. En pagos, ¿cuánto puedes pagar al mes?
Estaba en shock. Papá, ¿me vas a cobrar? Lo hago porque ya no soy un banco. Soy tu padre, y los padres merecen respeto, no explotación. El LIC, Enrique sacó un documento. Preparé un contrato simple. 1.270.000 pesos en 24 mensualidades. 52.900 pesos al mes. Sin intereses. Si estás de acuerdo, firma aquí. Miguel miró el papel. Luego a mí. Estoy de acuerdo. Voy a pagar todo, papá. Bien, firma. Firmó con mano temblorosa. Luego tomé otro documento. Esto es el testamento. Debes saber algo. La casa está únicamente a mi nombre. Siempre lo ha estado. Y lo seguirá estando mientras yo esté vivo. Cuando muera, sí, Será tuya. pero por mi elección. No por obligación. ¿Entendido? Asintió tragando con dificultad. Entendido. Y una cosa más. Voy a viajar. Voy a disfrutar del dinero que ahorré toda mi vida. Voy a ver playas, ciudades, lugares con los que siempre soñé. Y no quiero que tú ni nadie me haga sentir culpable por eso. Ese dinero es mío. ¿Entendido? Sí, papá, entiendo. Silencio. Respiró profundo y dijo en voz baja. Papá, sé que no lo merezco, pero ¿crees que algún día podrás perdonarme? Lo miré a los ojos. Esos mismos ojos de niño que me pedían un vaso de leche más antes de dormir. Esos mismos ojos que brillaron el día de la graduación. Perdonar, repetí. Miguel, nunca olvidaré lo que hiciste. Pero perdonar, eso depende de ti, de si realmente cambias. Si me tratas como padre, no como conveniencia. Si te presentas cuando te necesito, no solo cuando me necesitas. Entonces sí, tal vez con el tiempo reconstruyamos esto. Se levantó con vacilación. ¿Puedo abrazarte? Me quedé en silencio unos segundos. Luego me levanté y abrí los brazos. Me abrazó fuerte, desesperadamente, llorando como niño, y yo también lloré. Porque perdonar no es olvidar, es elegir no cargar más el peso. Hay abrazos que duelen, que sanan y duelen al mismo tiempo, pero son necesarios. Y lo que vino después de ese día cambió no solo mi relación con mi hijo, sino conmigo mismo. 3 meses después de ese encuentro, estaba sentado en una silla de playa en Playa del Carmen, pies enterrados en la arena blanca, el sol cálido en mi cara, un libro abierto en mis piernas. Miraba el horizonte. El mar turquesa se extendía hasta el infinito, las olas rompían suavemente y el sonido era de pura paz. A mi lado, Rosa bebía agua de coco con lentes oscuros y sombrero de paja. Ricardo, pareces estar pensando demasiado. Sonreí. Pienso en cómo la vida cambia rápido cuando uno elige cambiar con ella. Se río. Te tardaste, pero aprendiste, y realmente había aprendido. En los 3 meses desde la confrontación, muchas cosas habían pasado. Miguel cumplió su palabra. Cada 15 días depositaba los 26.450 pesos en mi cuenta. Sin retrasos, sin excusas. Incluso había conseguido un trabajo extra haciendo consultoría los fines de semana para asegurarse de que podía pagar. Pero más que el dinero, había cambiado de actitud. Me llamaba, no para pedir, sino para platicar. Preguntaba cómo estaba, qué había hecho durante el día, si necesitaba algo, y cuando decía que no insistía, solo escuchaba. Y a veces en el silencio de la llamada sentía que finalmente estaba presente. Una vez por semana venía a la casa, traía comida preparada, ayudaba a reparar algo. Se quedaba 1 o 2 horas sin prisa, sin mirar el reloj, sin el teléfono en la mano, y lentamente, poco a poco, la herida empezó a sanar. No desaparecería, una cicatriz no desaparece, pero duele menos. Y Daniela tuvo lo que merecía. Intentó demandar a Miguel por abandono emocional y daño moral. Alegaba que él había terminado el matrimonio abruptamente y de forma traumática. Pidió la mitad del departamento, la mitad de los bienes y una indemnización de 500.000 pesos. El LIC, Enrique, que representaba a mi hijo, presentó pruebas en la audiencia. Las capturas de pantalla de conversación donde Daniela llamaba a su suegro viejo necesitado. Los estados de cuenta bancarios mostrando que Miguel la había mantenido en lujos durante 3 años. Y lo mejor, un testigo que confirmó que Daniela tenía un amorío con un compañero de trabajo durante el matrimonio. El juez la miró, ajustó sus lentes y dijo con ese tono seco de alguien que no tiene paciencia para el engaño: Señora Daniela, usted pide daños morales por un matrimonio que usted misma destruyó con infidelidad e interés financiero. Demanda rechazada.
y hay un apercibimiento aquí por litigio de mala fe. Siguiente caso. Daniela salió del juzgado roja de vergüenza y rabia. Intentó llamar a Miguel varias veces después. Él la bloqueó. Intentó contactarme pidiéndome que le hablara. Le dije solo una frase. Daniela, esperabas que yo muriera para obtener mi casa. No hablo con gente que me planea en la tumba. Y le cerré la puerta en la cara. Escuché después por chismes de una vecina que regresó a vivir con su mamá. Perdió su trabajo por ausencias excesivas. Y el amorío que tenía en el trabajo desapareció cuando descubrió que estaba desempleada y sin dinero. La justicia poética tiene esas cosas. Pero la mejor parte de mi historia no era la caída de Daniela, era mi ascenso. En los primeros 2 meses después de la confrontación, tuve terapia cada semana con la doctora Elena. Trabajamos en autoestima, límites, perdón, no un perdón de fachada, sino del tipo que realmente libera. Y un día me preguntó, Ricardo, ¿qué siempre ha querido hacer y nunca hizo? Pensé, viajar, ver la Riviera Maya, ver las pirámides de Teotihuacán, ver el atardecer en Oaxaca. ¿Y por qué nunca lo hizo? Siempre pensé que era egoísmo. Siempre pensé que mi dinero debía ahorrarse para emergencias. ¿Y se da cuenta de que la emergencia es ahora? Que la vida pasa y usted la está dejando pasar. Salí de esa sesión y compré boletos. Playa del Carmen, 7 días. Hotel frente al mar, todo incluido. Cuando se lo dije a Miguel sonrió, una sonrisa auténtica, orgullosa. Ve, papá, te lo mereces. Y fui. Ay, y Playa del Carmen fue solo el principio. Luego fui a Teotihuacán con el grupo de Doña Nora. Subimos las pirámides, vimos las pinturas murales, dormimos en posadas sencillas pero acogedoras. Yo, a 72 años, escalando pirámides, atravesando plazas antiguas, tomando fotos en la cima de templos gigantes, sintiéndome vivo. Luego Oaxaca, luego Chiapas, luego Guanajuato. Gasté cerca de 800,000 pesos en 6 meses de viajes. Y no sentí ni un gramo de culpa, porque ese dinero era mío. Había sudado para conseguirlo. Había trabajado 30 años para conseguirlo. Y ahora finalmente me daba lo que merecía, libertad. Hoy, sentado en esa playa, en Playa del Carmen, con Rosa a mi lado y el nuevo grupo de amigos riendo, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en el pastel de cajeta que se pudrió sobre la mesa. Pensé en las velas color perla que nunca se encendieron. Pensé en la soledad de esa noche y pensé en el hombre que era ese día, invisible, pequeño, aceptando migajas. Ya no soy él. Hoy soy Ricardo, 73 años, cabello canoso, corto y moderno, camisa de lino azul, sandalias simples, piel bronceada por el sol del sur. Soy un hombre que viaja solo, que pone límites, que cobra lo que es suyo, que perdona pero no olvida, que ama pero no se borra. Mi teléfono vibró. Mensaje de Miguel. Papá, deposité los 26 contra 150. Te extraño. ¿Cuándo regresas? Sonreí. Escribí. La próxima semana. Y trae el almuerzo porque quiero escuchar cómo te va de verdad. Lo traeré. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo. Guardé el teléfono. Respiré profundo. El viento despeinó mi cabello. Rosa me miró. ¿Todo bien, Ricardo? Todo está muy bien, prima. Y era verdad. Hoy, cuando cuento esta historia, y la cuento a quien quiera escucharla, la gente siempre me pregunta lo mismo. Ricardo, ¿realmente perdonaste a tu hijo? Respondo, perdoné, pero no regresé a lo que era, porque perdonar no es volver al pasado, es avanzar hacia el futuro sin cargar el peso. Perdoné a Miguel, pero no renuncié al Ricardo que me convertí. A ese Ricardo, nadie me lo quita. Ese pastel de cajeta que hice el día de mi cumpleaños lo tiramos después de 3 días. Estaba mohoso, echado a perder, inútil. Pero ¿saben qué no se echó a perder? Yo. Florecí. Después de 72 años aceptando ser tratado como opción secundaria, finalmente elegí ser el protagonista de mi propia vida. Y hoy, a 73 años, puedo decir con toda certeza, esta es la mejor etapa de mi vida, porque la dignidad no tiene edad, los nuevos comienzos no tienen fecha de expiración, y nunca es demasiado tarde para elegirse a uno mismo. Ese pastel se pudrió, pero yo renací, cerré el libro, me levanté de la silla y caminé hasta la orilla del mar. El agua fría mojó mis pies, el sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Miré el horizonte y sonreí, porque
porque finalmente después de tantos años ya no estaba esperando las sobras, estaba viviendo el banquete completo, y era delicioso. Brusum genus vina. ¿Cuántas veces aceptamos migajas en lugar del banquete? ¿Cuántas veces nos borramos esperando que alguien nos valore? Aprendí a los 72 años que la dignidad no se pide, se impone, que el amor verdadero no te disminuye, te eleva, y que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Pero mi historia no termina aquí, porque lo que sucedió en los meses siguientes me demostró que reconstruir no es solo perdonar, es también enseñar. 6 meses después de mi regreso, un sábado por la tarde, Miguel llegó a casa más temprano de lo usual. Traía una bolsa del mercado llena de ingredientes. «Papá», dijo con una sonrisa tímida, «¿me enseñas a hacer el pastel del abuelo Sebastián?» Me quedé mirándolo. Durante un momento, el tiempo se detuvo. ¿El pastel de cajeta? Sí, quiero aprender. Quiero poder hacerlo para ti algún día, para tu próximo cumpleaños. Sentí un nudo en la garganta. Claro, mijo, claro que te enseño. Pasamos toda la tarde en la cocina. Le mostré cómo mezclar los ingredientes en el orden exacto que mi abuelo había anotado en su libreta amarillenta. Cómo batir las claras hasta el punto de nieve perfecto. Cómo templar el chocolate de Oaxaca sin quemarlo. Miguel escuchaba atento. Tomaba notas en su teléfono. Preguntaba detalles. ¿Y por qué tiene que reposar exactamente 20 minutos? Porque el abuelo Sebastián decía que la masa necesita respirar, como las personas. A veces necesitamos tiempo para asentarnos antes de enfrentar el calor. Miguel me miró con ojos brillantes. Tiene sentido. Cuando el pastel salió del horno dorado y perfecto, con ese aroma que llenaba toda la casa, Miguel sonrió de oreja a oreja. Lo hicimos, papá. Lo hiciste tú, hijo. Yo solo supervisé. Cortamos un pedazo cada uno. Nos sentamos en la mesa de la terraza, la misma mesa donde había soplado mis velas solo meses atrás. Pero ahora era diferente, ahora estábamos juntos. Miguel tomó el primer bocado y cerró los ojos. Sabe exactamente cómo lo recordaba de niño, porque está hecho con lo mismo que siempre, tiempo, cuidado y amor. Se quedó en silencio un momento. Luego habló voz temblorosa. Papá, sé que te lo he dicho 1000 veces, pero necesito decirlo otra vez. Lo siento. Siento cada día que te hice sentir invisible, cada llamada que no hice, cada momento que elegí mal. Lo sé, Miguel. Y quiero que sepas que estoy cambiando. De verdad. Cada día me levanto y me pregunto, ¿qué haría hoy un buen hijo? ¿Cómo puedo honrar el sacrificio que hiciste por mí? Puse mi mano sobre la suya. No necesitas ser perfecto, mijo. Solo necesitas estar presente. Ese es el mejor regalo que puedes darme. Lloró, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de culpa, de gratitud. Ese mismo mes recibí una llamada inesperada. Era la directora de una casa hogar para adultos mayores en la ciudad. Don Ricardo, nos han hablado maravillas de usted. Su historia ha llegado a nosotros y nos preguntábamos si estaría interesado en dar una plática a nuestros residentes. ¿Una plática? ¿Sobre qué? Sobre dignidad. Sobre nunca ser demasiado tarde para valorarse. Muchos de nuestros abuelitos se sienten olvidados por sus familias. Su historia podría darles esperanza. Acepté sin pensarlo 2 veces. La siguiente semana me paré frente a un salón lleno de personas mayores. Hombres y mujeres de 60, 70, 80 años. Algunos en sillas de ruedas, otros con bastones. Todos con esa mirada que reconocía muy bien. La mirada de quien se siente invisible. Les conté mi historia. El cumpleaños olvidado, el pastel que se pudrió, la nota que dejé, mi escape a Cuernavaca, el despertar de Miguel y sobre todo mi propio despertar. Les dije, pasé 72 años pensando que mi valor estaba en lo que podía dar, en cuánto podía sacrificar, en cuánto podía aguantar. Pero un día me di cuenta de algo. Dar sin recibir no es amor, es desaparecer. Vi lágrimas en muchos rostros, y quiero que sepan algo. No importa cuántos años tengan, no importa cuánto tiempo hayan aceptado migajas, siempre pueden elegir el banquete. Pueden elegirse a ustedes mismos. Cuando terminé, una señora de unos 80 años levantó la mano. Temblaba, pero su voz era firme. Don Ricardo, mi hija solo me llama cuando necesita que cuide a mis nietos. Ya no sé ni cómo decirle que también necesito que me cuiden a mí. Dígaselo, respondí.
con amor pero con firmeza, porque si no nos valoramos nosotros nadie más lo hará. Y si ella no entiende, entonces necesita hacer lo que yo hice, darse espacio, demostrarle que su presencia no es obligación, es un regalo. Hubo murmullos de aprobación en el salón. Un señor mayor gritó desde atrás: «Órale, eso es lo que necesitaba escuchar». Esa tarde salí de la casa hogar con algo que no esperaba. Propósito. Me di cuenta de que mi historia no era solo mía. Era de miles de padres, abuelos, personas mayores que se sentían exactamente como yo me había sentido. Invisibles, convenientes, usados. Y decidí hacer algo al respecto. Con la ayuda de Rosa y la doctora Elena, empecé un pequeño grupo de apoyo. Lo llamamos Dignidad sin Edad. Nos reuníamos cada martes por la tarde en el Centro Comunitario de Cuernavaca. Empezamos con 5 personas. Al mes éramos 20, a los 3 meses 40. Padres y madres que habían dado todo y recibían nada. Abuelos olvidados, personas mayores tratadas como carga. En cada sesión compartíamos historias, llorábamos juntos, nos apoyábamos y sobre todo aprendíamos a poner límites. Don Ernesto, 75 años, compartió cómo su hijo le pedía dinero cada mes para emergencias que nunca eran emergencias. Después de escuchar tu historia, Ricardo, hice lo mismo que tú. Le dije, o me pagas lo que debes o se acabó el banco. ¿Y sabes qué pasó? Se enojó, me dejó de hablar durante 3 semanas, pero luego regresó, con el dinero y con una disculpa. Doña Margarita, 68 años, contó cómo había dejado de cocinar para las reuniones familiares. Siempre me pedían que llevara los tamales, el mole, el pozole. Yo pasaba días cocinando y cuando llegaba ni siquiera me daban las gracias. Comían y se iban. La última Navidad dije, no voy a cocinar. Mi hija se molestó, pero le dije, si quieres que vaya voy con mucho gusto, pero voy a disfrutar, no a servir. Hubo drama, pero fui, y por primera vez en años disfruté la cena. Historia tras historia vi lo mismo. Cuando las personas mayores empezaban a valorarse, sus familias tenían 2 opciones, cambiar o alejarse. Y los que realmente amaban cambiaban. 52.900 pesos cada mes, sin falta. Pero más allá del dinero, empezó a aparecer en formas que nunca había hecho. Me acompañó al médico cuando tuve que hacerme unos estudios de rutina. Se sentó en la sala de espera durante 3 horas sin quejarse. Cuando se descompuso la tubería de la cocina, no mandó a un plomero. Vino él mismo con sus herramientas y pasó todo el sábado arreglándola. Para el Día del Padre me llevó a desayunar, no a un lugar elegante, a una fonda sencilla que a mí me encantaba, y se quedó toda la mañana platicando conmigo, sin teléfono, sin prisa. «Papá», me dijo ese día, «quiero presentarte a alguien». Me puse nervioso. «¿Una muchacha?» «Sí, se llama Andrea, es maestra, la conocí hace 2 meses, y antes de que esto avance, quiero que tú la conozcas, quiero tu opinión, porque esta vez tu opinión importa». Conocí a Andrea la siguiente semana, una mujer sencilla, de 38 años, maestra de primaria, sin pretensiones, con una sonrisa genuina. Nos sentamos a comer en mi casa. Hice carnitas. Andrea ayudó a poner la mesa sin que se lo pidiera. Durante la comida me hizo preguntas, de verdad, no por cortesía. «Don Ricardo, Miguel me contó que era sastre, todavía cose. A veces, ya no por trabajo, pero me gusta hacer algunos arreglos. Debe ser hermoso crear algo con las manos. Yo siempre he querido aprender. Si quiere le enseño algún día». Sonrió. «Me encantaría». Cuando se fueron, Miguel se quedó un momento en la puerta. «¿Qué opinas?» «Opino que es una buena mujer, mijo. Pero lo más importante es qué opinas tú». «Opino que es diferente, completamente diferente, y que esta vez voy a hacer las cosas bien, no voy a cometer los mismos errores. Entonces tienes mi bendición». Me abrazó fuerte. «Gracias, papá, por darme otra oportunidad, por no rendirte conmigo. Los padres no se rinden con sus hijos, Miguel, solo a veces necesitamos enseñarles cuánto valen». Y eso hice. Hoy es 23 de abril nuevamente, mi cumpleaños número 74. Estoy en mi casa, pero no estoy solo. Miguel llegó temprano con Andrea. Trajeron decoraciones, globos color dorado, un letrero que dice «Feliz cumpleaños, papá». Rosa vino desde Cuernavaca con doña Nora y doña Patricia.
El lic Enrique pasó a saludar con su esposa. Hasta algunos miembros de Dignidad sin Edad vinieron a celebrar. Mi casa, que hace 2 años estuvo vacía y silenciosa en mi cumpleaños, ahora está llena de vida, de risas, de amor. Miguel preparó el pastel de cajeta, él solo, siguiendo la receta del abuelo Sebastián. Cuando lo sacó del horno, perfecto y dorado, sentí que mi abuelo sonreía desde donde estuviera. Lo hiciste perfecto, mijo. Tuve un buen maestro. Pusieron 74 velas. Las encendieron todas. Todos cantaron las mañanitas. Fuerte, desafinado, hermoso. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Miguel dijo: «Espera, papá, antes quiero decir algo». Se paró frente a mí, con Andrea a su lado. «Hace 2 años arruiné tu cumpleaños. Te hice sentir invisible. Te traté como conveniencia y casi te pierdo. Hoy quiero que sepas que eres lo más importante en mi vida, que todo lo que soy es gracias a ti, y que voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca, nunca vuelvas a sentirte solo». No pude contener las lágrimas. «Gracias, mijo». «No, papá. Gracias a ti, por no dejarme ir, por enseñarme lo que realmente importa». Soplé las velas. Esta vez pedí un deseo. Pedí que este momento, esta sensación de plenitud, durara, que mi hijo siguiera siendo el hombre en el que se estaba convirtiendo, y que todas las personas que se sienten invisibles encuentren su voz. Comimos pastel, reímos, platicamos hasta tarde, y cuando todos se fueron, Miguel se quedó ayudándome a limpiar. «No tienes que quedarte, mijo. Ya es tarde». «Quiero quedarme, papá. Además, Andrea se fue con Rosa. Tengo tiempo». Lavamos platos juntos, guardamos la comida, barrimos, y mientras lo hacíamos, en ese silencio cómodo supe que lo había logrado. No solo había recuperado a mi hijo, me había recuperado a mí mismo. Si mi historia ha tocado tu corazón de alguna forma, quiero saber desde dónde me estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o incluso tu país. Hazme saber que este mensaje llegó a ti. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, un padre, un abuelo, un amigo que acepta menos de lo que merece, comparte este video, porque hay personas que necesitan saber que volver a empezar es posible. Deja tu like si crees que la dignidad no tiene edad. Y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para seguir historias reales de superación, dolor, lucha y nuevos comienzos. Porque nuestra vida no termina cuando envejecemos, solo cambia de capítulo. Y yo, Ricardo, ahora estoy escribiendo los mejores capítulos. Les mando un abrazo fuerte desde México. Y recuerden, valen más que las obras. Mucho más. Han pasado 12 meses desde ese cumpleaños número 74. Miguel terminó de pagarme los 2.540.000 pesos. Cada centavo. Con intereses que yo no pedí, pero que él insistió en dar. Es lo justo, papá. Se casó con Andrea hace 3 meses. Una boda sencilla en un jardín. Yo los casé. Bueno, no oficialmente, pero di unas palabras antes de la ceremonia. Les dije, el matrimonio no es solo amor, es respeto, es presencia, es elegir todos los días a padecer para la otra persona. Miguel aprendió esto de la forma difícil, pero lo aprendió. Y Andrea, estás recibiendo a un hombre transformado. Cuídalo, pero también exige que te cuide, porque el amor que no va en ambas direcciones no es amor. Andrea lloró, Miguel lloró, yo lloré. Hace un mes me dieron una noticia que me llenó de alegría. Papá, vas a ser abuelo. Me quedé sin palabras, luego los abracé a los dos. ¿De verdad? De verdad, dijo Andrea con su mano en el vientre todavía plano. Y queremos pedirte algo, agregó Miguel. Si es niño queremos llamarlo Sebastián, como tu abuelo, como el hombre que te enseñó que cocinar es un acto de amor. No pude hablar, solo asentí mientras las lágrimas rodaban. Mi abuelo Sebastián viviría en otra generación. Su receta, su sabiduría, su amor seguirían. Dignidad sin edad ahora tiene capítulos en 5 ciudades de México. Más de 200 personas han pasado por nuestros grupos. Hemos ayudado a padres a recuperar el respeto de sus hijos, a abuelos a poner límites, a personas mayores a recordar que su valor no está en lo que dan, sino en quiénes son. La semana pasada, don Ernesto compartió con el grupo. Mi hijo no solo me pagó todo lo que me debía, me pidió que fuera a vivir con él, no por obligación, porque quiere que esté cerca. Le dije que no, que me gusta mi independencia. Pero ahora vamos a desayunar juntos todos los domingos, y él paga la cuenta. Doña Margarita trajo fotos de su último viaje a Guanajuato. Fui sola, mi hija me dijo que estaba loca, que era peligroso. Pero fui, y fue la experiencia más liberadora de mi vida. Y
Historia tras historia de personas que eligieron su dignidad. Y cada vez que escucho una, pienso en ese pastel de cajeta que se pudrió sobre mi mesa hace 2 años. Ese pastel representaba todo lo que yo creía que era. Desechable, olvidado, inútil, pero estaba equivocado. No era el pastel el que importaba, era yo. Y cuando finalmente lo entendí, todo cambió. Esta mañana, en mi cumpleaños número 75, me desperté con un mensaje de Miguel. Papá, preparé el pastel, voy para allá a las 5 p.m. Te amo. Sonreí. No porque haya pastel, sino porque hay presencia, hay amor, hay dignidad, y eso vale más que cualquier herencia. Me levanté de la cama, me miré al espejo, 75 años. Cabello completamente blanco ahora, arrugas profundas alrededor de los ojos, pero esos ojos brillan con algo que no tenían hace 2 años. Paz. Me vestí con mi camisa de lino favorita, la azul cielo que compré en Oaxaca, mis tenis cómodos. Salí a la terraza con mi café, el sol apenas está saliendo, el cielo está pintado de rosa y naranja, y mientras tomo el primer sorbo pienso, ese pastel se pudrió. Pero yo renací, y hoy, a 75 años, puedo decir con absoluta certeza, valgo más que las obras. Tú también. Todos valemos el banquete completo. Solo tenemos que atrevernos a servirlo.